Pero, por favor, me confirman si ya se escucha mejor o si ya se escucha claro, por favor. Buenas noches, licenciado. Sí, todo correcto. Ya se escucha mejor, ¿verdad? Sí. Sí, Lick, todavía se escucha un poquito de interferencia, pero sí, ya está mucho más claro. Ok, perfecto. Bien. Mil disculpas. Vamos a avanzar, si quieren. Vamos a hablar sobre unas generalidades de la empresa y una constitución de una sociedad anónima. Son generalidades que me gustaría ver previo a que examinemos una escritura de constitución de una sociedad, ¿verdad? Como siempre, voy a compartir mi pantalla para enseñarles una presentación. Así que estas generalidades nos van a ayudar a entender un poquito cuáles son esos pasos que debemos tomar en el momento de constituir una empresa, ¿verdad? Individual o hacerlo de forma colectiva. Esto es importante para que podamos analizar y entender cuáles son los aspectos que van en una escritura constitutiva. Recordemos que una sociedad mercantil, ¿verdad?, las cuales ya hemos estudiado, se constituye en una escritura pública, ¿sí? Es una actividad propia del notario, ¿verdad? Entonces, quiero empezar con generalidades de la empresa. Empresa. ¿Qué necesitamos para inscribir una empresa en Guatemala? ¿Sí? Muchas de las personas que están en clases conectadas probablemente ya hayan tenido una experiencia aperturando una empresa y se han topado con el desafío, ¿sí?, de que algún día esta empresa individual pueda convertirse en una sociedad de tipo mercantil. Y bien, pues regularmente las empresas nacen, ¿sí?, como comercio individual o microcomercio que no se espera que tenga un crecimiento como el de muchas empresas en Guatemala. Inician como empresas pequeñas, pero posteriormente las necesidades del mercado hacen que se tenga que constituir una sociedad anónima por el flujo de capital. Entonces, para inscribir una empresa en Guatemala es importante primero saber que existen dos formas de hacerlo, ¿sí? Si yo como comerciante individual, ¿sí?, quiero inscribir una empresa o crearla, ¿sí?, existen dos formas. Primero, como comerciante individual, por medio de una empresa mercantil, ¿sí?, o por medio de una sociedad anónima o de una sociedad o las sociedades están reguladas en el Código de Comercio. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es contar con la asesoría de abogados en Guatemala que sean expertos en la rama del mercantil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los abogados que son expertos en esta rama son las personas que saben qué tipo de sociedad es la ideal para el tipo de negocio que yo manejo. No sé si se recordarán que cuando nosotros íbamos explicando cada una de las sociedades de tipo mercantil que establece el Código de Comercio, poníamos algunos ejemplos, ¿verdad? Para qué tipo de actividad comercial era adecuada una sociedad de tipo mercantil. Y es ahí donde entra e interviene un notario y abogado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es parte de la asesoría que se le da al cliente recomendarle qué tipo de sociedad se enmarca más en el tipo de negocio que él lleva a cabo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que asegurarnos como abogados y notarios? ¿Sí? Que tengamos una correcta inscripción en el registro mercantil de Guatemala para después no tener problemas, ¿sí? Eso es muy importante. Pero en primeras noticias se puede crear una empresa de forma individual o por medio de una constitución de una sociedad. En este caso, yo pongo el ejemplo de una sociedad anónima, ¿verdad?, que es la más común en Guatemala. ¿Por qué es la más común? Estudiábamos en clases anteriores que es la sociedad que atrae capitales, es decir, es la sociedad que se encarga de recaudar dinero, ¿verdad?, de poder atraer capital por medio de la emisión de acciones. Estas acciones son nominativas y pueden entrar en la negociación de la bolsa de valores. Esto quiere decir que es un título que me faculta a mí a tener un valor como accionista y que puedo comprarlo y venderlo dentro de las negociaciones mercantiles diarias. Entonces, elegí la sociedad anónima, ¿verdad?, para que empecemos nosotros a entrar en materia de la constitución de una sociedad mercantil. Entonces, puedo crear una empresa, ¿sí? ¿Sí? Puedo inscribirla como comerciante individual o como sociedad anónima. Bien, para el primer caso, el caso del comerciante individual. En el caso del comerciante individual, el proceso puede tardar de 1 a 2 semanas, ¿sí? Ahora lo estamos modernizando, ¿sí? Cuando nosotros aperturamos un usuario y contraseña en el registro mercantil, lo podemos hacer más rápido, ¿verdad? Pero regularmente el trámite durante 1 o 2 semanas ya con patente de comercio y completo, ¿verdad?
En este caso, el registro mercantil extenderá una patente de comercio de empresa, ¿sí? En la cual pueden aparecer una o más personas como copropietarios de la misma empresa, ¿sí? En el caso de un comerciante individual, ¿sí? En el caso de una sociedad anónima, el procedimiento es un poco más complejo porque interviene jurisdicción voluntaria, es decir, el accionar o el ejercicio de la profesión de notario, ¿sí? Entonces, en el caso de la sociedad anónima, el procedimiento es más complejo, pues es necesario elaborar una escritura pública de sociedad mercantil. Esta escritura constitutiva de sociedad anónima, el cual es su nombre correcto, forma parte de una escritura pública dentro del protocolo de un notario, ¿sí? Como lo dice la presentación, por medio de un notario, ¿sí? La inscripción puede tardar un poco más de 2 o 3 semanas, ¿verdad? Lo cual puede variar, porque, por ejemplo, el registro mercantil está abierto a que los procuradores puedan ir a preguntar cómo va la constitución. Hay constituciones de sociedades anónimas o apertura de empresas que urgen. Entonces, el registro mercantil está abierto a que los procuradores o los abogados acudan a la ventanilla a preguntar cómo va su trámite, si hay que subsanar algún previo o si hay algo pendiente para subsanarlo de forma inmediata y que los operadores del registro lo pueden hacer de una forma más inmediata, ¿verdad? Entonces, tip que les doy en la procuración, ¿sí? Previo a constituir su oficina, es que todos los trámites los hagan ustedes por primera vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes empiezan a familiarizarse con un tipo de trámites que hay en el registro mercantil. El registro mercantil es un registro efectivo, pero que se ha quedado muy atrás a la cantidad de notarios que Guatemala produce, ¿sí? Yo soy colegiado 30,000, muy probablemente ustedes sean colegiado 40,000 para arriba, ¿verdad? Porque los abogados y notarios ahora se gradúan muchos, ¿verdad? Anualmente. Pero que no les preocupe, cada abogado y notario graduado en Guatemala va para su propia especialidad, ¿sí? Yo en mi caso, ¿verdad? Ejerzo muy poco el notariado, ¿sí? Porque actualmente trabajo para el Estado, ¿sí? Entonces, así como estoy yo, hay muchos abogados y notarios y hay muy pocos que se dedican al ejercicio de la profesión liberal, lo cual no les debe alarmar. Año con año se gradúan muchos abogados y notarios, pero hay algunos que lo hacen únicamente por ascenso dentro del trabajo, ¿verdad? Inmediatamente se meten en una maestría para ir ascendiendo y para que les paguen mejor. Así que nunca, nunca, nunca les preocupe el hecho de que hay muchos abogados en Guatemala, ¿sí? Cada abogado tiene su especialización, somos insuficientes para la cantidad de guatemaltecos que hay, así que por favor, eso que nunca les desespere. Pero para el primer caso, el caso del comerciante individual, el proceso tarda unas 2 semanas, ¿sí? El registro mercantil, al finalizar, extiende una patente de comercio. En el caso de la sociedad anónima, el procedimiento es un poco más complejo, ¿verdad? Porque se tiene que acudir a un notario que haga la escritura constitutiva de sociedad y pues la inscripción ya puede tardar de 2 o 3 semanas. Más generalidades, ¿sí? En el caso de la sociedad anónima, a diferencia del comerciante individual, se extienden 2 patentes, ¿sí? En el caso de una sociedad de tipo mercantil, se extiende la patente de comercio de empresa, ¿sí? Y una patente de comercio de sociedad, ¿sí? ¿Sí? Y será la sociedad anónima la propietaria de la empresa, ¿sí? Y no personas individuales como el caso de un comerciante individual, ¿sí? La diferencia es que en una, ¿sí? En la patente de comercio de sociedad, la sociedad, ¿sí? Es decir, la persona colectiva o la persona jurídica, ¿sí? Es la propietaria de la empresa, ¿sí? En el caso de la persona individual, ¿sí? O del comerciante individual, es la propia persona que es dueña de su empresa, ¿sí? La única diferencia es que una persona es persona jurídica individual y otra es persona jurídica colectiva, ¿verdad? Ambas figuras se deben inscribir en el registro mercantil, ¿sí? Sin embargo, además de las diferencias ya expuestas, también existen diferencias en el procedimiento de inscripción de cada una, las cuales vamos a detallar y que son muy sencillas. Recordemos que esto es de forma general o lo específico, ¿verdad? Nos vamos metiendo en generalidades para entrar por lo más complicado, que es la constitución de una empresa individual y de una sociedad anónima. Bien, requisitos y pasos para la inscripción de comerciante individual y empresa mercantil, en el caso de que el comerciante individual aún no esté inscrito como comerciante individual. Entonces, número 1, se llena un formulario de inscripción de comerciante individual y empresa mercantil. Ese formulario te lo brinda el registro mercantil, ¿sí? También está online el formulario, lo pueden descargar. Se hace un pago en la agencia rural
de los aranceles correspondientes a la empresa individual y comerciante individual, ¿sí? Esto es solo si aún no está inscrito como comerciante individual. Vamos a dar una clase completa y exclusiva para el tema de los aranceles, ¿sí? Para que no nos vayamos perdiendo. Entonces, inmediatamente, si yo acudo al registro mercantil, me dan mi formulario, ¿sí? De comerciante individual y de empresa mercantil. Paso inmediatamente a la agencia bancaria que está dentro del registro mercantil, ¿sí? Hago los aranceles correspondientes, ¿sí? Y posterior a esto, debo hacer lo siguiente, ¿verdad? El formulario ya firmado, ¿sí? Lo presento en las ventanillas del registro mercantil, los comprobantes de pago de los aranceles que ya pagué y adjunto una fotocopia de un documento personal de identificación, ¿sí? Importante, tengo que adjuntar una factura, ¿sí? Que respalde la ubicación de la empresa y también da fe y garantía de que soy una persona que ya está tributando, ¿verdad? Que ya tiene un número de identificación tributaria, que ya opté por un régimen tributario, etcétera, ¿verdad? Entonces, inmediatamente a esto, ¿sí? Cuando inicia el trámite de una persona que se inscribe como comerciante individual y empresa mercantil, es en este lapso de tiempo en donde inician a correr 1 o 2 semanas, ¿sí? Tengo conocimiento de casos en los que han sido operados en poco tiempo y otros casos en los que existen previos y se tienen que subsanar y pues el trámite puede llevar más tiempo. Pero la inscripción de una empresa mercantil es súper sencilla, ya es 100% online, ¿verdad? Aunque los documentos se tienen que presentar en el registro mercantil, ya lo pueden hacer 100% online. Entonces, una vez tengo yo estos tres requisitos, el formulario, el comprobante de pago y la fotocopia de mi documento y factura, y ya está ingresado, ¿sí? En la ventanilla del registro mercantil, ¿sí? Empieza a correr un lapso de tiempo en el cual los operadores empiezan a digitalizar y a crear y nace al mundo jurídico la empresa mercantil. Entonces, posterior a esto, dándole seguimiento en mi usuario y contraseña del registro mercantil, puedo darme cuenta que ya está listo mi expediente para recogerlo. Entonces, lo siguiente es recoger en las ventanillas la patente, ¿sí? O bien la puedo descargar inmediatamente del registro mercantil y adherirle, esto lo establece la ley, 50 quetzales en timbres fiscales, ¿sí? A la patente de comercio. Como les repito, este trámite es 100% online, ¿verdad? Cualquier persona que tenga un NIT activo, que tenga sus facturas, que desee aperturar una empresa individual, puede hacerlo, ¿verdad? Únicamente tienen que estar solventes en sus impuestos tributarios, es decir, no tienen que tener omisos, no tienen que tener una solvencia fiscal, ¿verdad? Completa, ¿verdad? Para que el registro mercantil no ponga algún reparo en cuanto a la apertura de la empresa. Ok. A diferencia de los requisitos para la constitución de una empresa individual, están los requisitos y pasos para la inscripción de la sociedad anónima, ¿sí? Y es en este momento en que quiero que ustedes se mentalicen aperturando o creando una sociedad anónima, ¿verdad? Entonces, llenan el formulario de solicitud de inscripción de sociedades mercantiles, ¿sí? Que es el primer documento que tienen que tener a la mano, ya sea porque lo van a comprar al registro mercantil, o lo descarguen de la página, o lo llenen de la página porque se puede llenar digital. Realizar el pago de aranceles en una agencia de Ban Rural, ¿sí? Únicamente Ban Rural. Ya voy a dar una clase exclusiva de los aranceles que están tasados, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que pagar? Tenemos que pagar el edicto, una publicación del edicto de la sociedad anónima, un pago de habilitación de libros, si el capital autorizado en la escritura de la sociedad, ¿sí? A inscribirse no excede de 500,000, el pago de los aranceles es 0, ¿sí? Si el capital autorizado excede los 500,000, se debe pagar un arancel extra, ¿sí? Ahora, es muy poco probable, ¿sí? Que exista alguien que vaya a aperturar una sociedad anónima y tenga que pagar un arancel extra. O sea, yo considero que para una empresa que inicia, ¿sí? Estos 500,000 es suficiente, ¿verdad? Suficiente. Entonces, regularmente todas las personas lo hacen, ¿verdad? No es conveniente aperturar una sociedad anónima, ¿sí? Con una sociedad que exceda el capital autorizado de 500,000, ¿verdad? Para no pagar el arancel. Entonces, obviamente es mucho más fácil respetar los límites del arancel para posteriormente, si se va a dar un aumento de capital, hacer una escritura en donde se hace constar en Asamblea General Totalitaria que
los socios, ¿sí?, convienen en ampliar su capital, ¿sí? Pero regularmente todas las personas, o al menos todos los abogados y notarios, lo hacen respetando el arancel para no pagar el impuesto correspondiente, ¿verdad? Pues, el expediente es revisado por el Departamento Jurídico de Registro Mercantil y por un delegado de la Superintendencia de Administración Tributaria. Si el expediente presentado reúne todos los requisitos, se inscribe en la sociedad anónima, ¿sí?, y se le asigna un número de identificación tributaria, ¿sí? Es en este momento, ¿sí?, una vez ya revisado por el Departamento Jurídico y un delegado de la Superintendencia, que se le asigna el número de identificación tributaria con el cual la sociedad va a cumplir con sus impuestos, ¿sí?, tributarios. Bien, número 4, ¿sí?, presentar en ventanillas de sociedades nuevas o bien digitalmente los siguientes documentos: formulario de solicitud, comprobante de pagos originales, el testimonio de la escritura constitutiva de la sociedad, ¿verdad? Lo que se presenta en el registro mercantil, recordemos, compañeros, muy importante, es las obligaciones notariales, ¿verdad? El testimonio de la escritura constitutiva de una sociedad, ¿sí? Cualquiera de las sociedades de tipo mercantil, ¿verdad? A excepción de las sociedades de emprendimiento, ¿verdad? Esas tienen un trámite distinto. Ok, acta notarial de nombramiento de representante legal, ¿sí? Dentro de la escritura constitutiva de una sociedad, también tenemos que hacer constar, ¿verdad?, en acta notarial, el nombramiento de representante legal, ¿sí? La sociedad que vamos a crear debe tener un representante legal, ¿sí? Documento personal de identificación de cada socio, ¿verdad? Factura que respalde la dirección de la sociedad anónima, ¿sí? Boleto de ornato de representante legal o del notario autorizante, ¿sí? Esto es con efectos de que posteriormente también podamos aperturar una cuenta en un banco que nos permita, ¿sí?, hacer el depósito y hacer constar el capital con el cual se constituye la sociedad. Número 5, el registro mercantil entregará los siguientes documentos, ¿sí? Recordemos, presentados en ventanilla los siguientes requisitos, los del numeral 4, ¿sí? El registro mercantil va a entregar los siguientes documentos, ¿sí? ¿Sí? La razón del testimonio de la escritura constitutiva de sociedad, ¿sí? Razón del nombramiento de representante legal, ¿sí? Patente de comercios y sociedad a la cual se le adhiere 200 quetzales en timbres fiscales, ¿sí?, para pagar el impuesto. Patente de comercio de empresa. A esta patente de comercio se le debe adherir 50 quetzales en timbres fiscales, ¿sí? Y el registro nos va a entregar también los stickers con los cuales voy a habilitar mis libros. ¿Qué libros, compañeros? ¿Sí? Los libros, ¿verdad? Obviamente en el cual nos podemos llevar todos los registros, ¿sí? Los libros contables, los libros de las asambleas, ¿verdad? Recordemos, todo acto de una sociedad de tipo mercantil debiese ser notificada al registro mercantil, ¿sí? Cuando la sociedad ya está creada y yo, por ejemplo, hago una ampliación de capital para emisión de acciones, ¿sí?, o una compraventa de acciones, en teoría yo tendría que notificar al registro mercantil que lleva un registro de las acciones, ¿verdad?, de cada sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante en la habilitación de los libros? Llevar un correcto orden en la habilitación de dichos libros. Bien, esta presentación, como todas, la vamos a subir, ¿verdad? De momento solo quiero que ustedes vayan haciendo una línea mental o imaginando, ¿verdad?, cómo es la constitución de esta sociedad, lo cual terminará de tomar forma a raíz de que tengamos una clase en la cual vamos a redactar una escritura de constitución de sociedad, ¿sí? Bien, ahora, la pregunta que nos hacemos todos los abogados y notarios al momento que recibimos a nuestro cliente en nuestro despacho, ¿sí? Y la pregunta que nos hacen, miren, fíjense, yo quiero voy a tener un negocio, pero quiero saber si constituye una empresa mercantil, ¿sí?, como comerciante individual, o si constituye una sociedad anónima, ¿sí? Y la pregunta que nosotros debemos hacer de regreso es, ¿qué tan lejos quiere llevar ese negocio?, ¿verdad? Si ese negocio es formal, si ese negocio es de empresa, es de familia, si ese negocio es un negocio que se va a dedicar a bienes raíces, si es un negocio que se va a dedicar a lo gremial, como lo veíamos en las sociedades de tipo mercantil, debemos saber, ¿verdad? Si es un negocio que se va a dedicar a las actividades inmobiliarias, es un negocio que va a tener mucho flujo de efectivo y de dinero. En ese negocio se va a mover mucho dinero. Entonces, lo más adecuado es, ¿sí?, crear una sociedad anónima, ¿verdad? Porque necesitamos llamar a capital y que se movilice mucho capital.
Si un negocio inmobiliario va a ser en base a únicamente hacer alquileres de casas, no construcción, únicamente arrendamientos, subarrendamientos, etcétera, bien podría elegir una empresa mercantil. ¿Cuál es la diferencia? Sí, en que el tributo va a ser menor, ¿verdad? O sea, el régimen tributario al cual yo voy a estar afecto es menor, ¿verdad? Entonces, es común que al iniciar un negocio muchas personas elijan desde primero la figura una empresa mercantil y comerciante individual y dejan como última opción siempre, ¿sí? A futuro la figura de una sociedad anónima, ¿verdad? Esto se debe a que en su mayoría, ¿sí? En la inscripción de la sociedad anónima resulta más costosa, ¿verdad? Interviene un notario, hay que pagar más aranceles y por tal razón la empresa mercantil puede resultar más atractiva. Regularmente es la figura mercantil que más se apertura, ¿verdad? En Guatemala, porque la empresa mercantil nos permite poder ser proveedor del Estado hasta ciertos límites, ¿verdad? Puedo proveerle al Estado, puedo venderle cosas al Estado hasta ciertos parámetros y ciertos límites, ¿verdad? Hay, hay proveedores del Estado que van a proveer millones de millones, en los cuales sí tienen que tener una constitución de sociedad anónima, experiencia en esta sociedad anónima, años de experiencia, tener un capital que pueda respaldar la inversión que están haciendo, etcétera. ¿Verdad? Hay muchos requisitos por los cuales hay negocios y empresas muy grandes que deben migrar a sociedades anónimas con capitales muy grandes. ¿Verdad? Pero en su mayoría los guatemaltecos que iniciamos en el mundo de los negocios, ¿verdad? Regularmente lo hacemos por medio de una empresa mercantil. Esto no quiere decir que una empresa mercantil no esté sujeta a impuestos y obligaciones tributarias, también lo está, ¿verdad? Debemos tener nuestro contador, debemos pagar nuestros impuestos, pero es a una menor escala. Bien, lo anterior no implica que la sociedad anónima sea la mejor opción. Sin embargo, es importante evaluar los beneficios jurídicos, administrativos, financieros y empresariales que ofrece cada una de las opciones. Sumado a esto, también es importante que cuente con una efectiva asesoría legal que les ayude a evaluar cuál es la mejor opción y que en consecuencia le dará una capacidad de tomar la mejor decisión. Entonces, a veces es necesario preguntar qué tipo de negocio es el que se está replanteando o lo que se está visualizando, ¿verdad? De eso depende todo. La mayoría de ocasiones, los comerciantes individuales que crean empresas mercantiles y que se dedican eminentemente al comercio tienen éxito, ¿verdad? Las personas que se dedican eminentemente al comercio, la mayoría de ocasiones tienen éxito y tienen que emigrar a sociedades anónimas, ¿verdad? Porque su emprendimiento, ¿sí? Está creciendo a una forma muy rápida y una empresa de tipo mercantil ya no responde a las necesidades del giro comercial que tiene este emprendimiento o este negocio. Bien, importante, ¿qué estipulaciones mínimas tienen que tener una escritura pública? ¿Sí? Estipulaciones mínimas que debe tener una escritura pública. En la escritura constitutiva de sociedad anónima, ¿sí? Se establecerán diferentes estipulaciones, ¿sí? O cláusulas, tales como el nombre de la sociedad, ¿verdad? Importantísimo. ¿Cuál va a ser su nombre comercial? Su objeto, es decir, el giro comercial que tenga la sociedad. El domicilio, ¿sí? Capital aportado para cada socio. Y dentro del domicilio también tenemos que estar contemplando cuál va a ser nuestro domicilio fiscal, ¿sí? La distribución de las acciones, cómo va a ser, ¿sí? Nombre de los socios, ¿sí? Aportación de cada socio. El nombramiento de representante legal es vital. Si no va el nombramiento de representante legal en la escritura constitutiva, ¿sí? Rechazada la escritura constitucional, ¿sí? Entre otros. Entonces, posterior a que se hace una escritura pública, se debe hacer un acta notarial de nombramiento de representante legal. ¿Por qué? A pesar de que en la escritura pública lo vamos a mencionar el nombramiento de representante legal y quién va a ser, debemos faccionar un acta notarial de representante legal. ¿Por qué? Porque va a ser el título que va a facultar al representante legal para acreditar su nombramiento, ¿sí? Bien, si bien es cierto, ambas figuras se inscriben en el registro mercantil, ¿sí? Sin embargo, además de las diferencias que ya expusimos, también existen diferencias en el procedimiento de inscripción de cada una, las cuales se tratan a continuación. En el caso de la empresa individual, decíamos, ¿verdad? ¿Sí? Que se llena un formulario
Y todos en un único acto, ¿sí? Formulario impreso y firmado, comprobantes de pago, ¿sí? Fotocopia del documento de personal de identificación y factura. En el caso de la inscripción de una sociedad anónima, es diferente, ¿verdad? Siempre ganamos un formulario, ¿sí? Pero tenemos que adjuntar los pagos de los aranceles. Por eso es que el expediente es más grande. Edicto, publicación del edicto en la sociedad anónima, pago de habilitación de libros y ver si se paga un arancel extra por el capital autorizado, ¿sí? El expediente se presenta al Departamento Jurídico y Registro Mercantil, ¿verdad? Donde le asignan el número de identificación tributaria. Se presenta a la ventanilla los siguientes documentos, como pago original, los comprobantes de pago original, el testimonio, el acta notarial, documento de personal de identificación, factura que respalde la dirección de la sociedad anónima, boleto ornato, y con esto de regreso, el registro mercantil nos devuelve la razón del nombramiento representante legal, razón del testimonio de escritura constitutiva, patente de comercio, patente de comercio empresa y los stickers que habilitan nuestros libros. Bien. Ahora, podemos tener una definición más amplia de lo que es una empresa individual o una empresa mercantil y una sociedad anónima. Estas son las diferencias que hay entre una y otra. Ok, al finalizar la clase, ¿verdad? No voy a dejar más tareas porque yo creo que tenemos suficiente con las tareas que ya presentamos, pero me gustaría que esta presentación se va a subir al Classroom en este momento. Le voy a pedir al auxiliar que lo haga. Me gustaría que lo puedan leer, que lo puedan ver, ¿sí? Que se puedan empezar a familiarizar con los requisitos, qué se presenta en la ventanilla, qué me regresan en la ventanilla del registro mercantil. En el caso de la empresa individual, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Ustedes, ahí es el formulario, ¿verdad? Simplemente el formulario, los comprobantes de pago, y la copia de mi DPI y la factura, ¿verdad? Y con eso, pues estoy más que listo para aperturar mi empresa, ¿verdad? Cuando me dan mi patente de comercio, le adhiero 50 quetzales en timbres fiscales a la patente de comercio, ¿verdad? Estoy listo, ¿sí? Entonces, recordamos que esos timbres también deben de inhabilitarse, ¿verdad? Pero en el caso de los requisitos de una sociedad anónima es un poco más complejo, ¿verdad? Ahí sí llevamos un procedimiento especial. Así que, previo a que examinemos, ¿sí?, una escritura de constitución de sociedad anónima y un acta notarial de representante legal, me gustaría que tengan bien frescos, ¿sí?, y bien a la mano estos requisitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hagan la escritura de constitución de sociedad anónima se les va a facilitar, ¿verdad? Porque ya saben los requisitos, ya saben dónde los entregan, qué les devuelve el registro, ¿verdad? ¿Qué obtienen? ¿Qué tienen que hacer con la patente? ¿Qué timbre le van a adherir? Si ustedes logran asimilar estos requisitos, se les va a facilitar ahora redactar una escritura de constitución de sociedad anónima. Así que esa es la clase que tengo para el día de hoy. Les agradezco su apoyo y comprensión. Como siempre, dudas y consultas, estoy a la orden ahí en el chat de WhatsApp para no retrasar a las personas que se encuentran estudiando o están de regreso al trabajo. Así que, como siempre, les agradezco su apoyo y comprensión y pues espero que les guste el método, que es hacerlo lo más práctico posible para que lo puedan ir asimilando, ¿verdad?